Bueno, espero que estén todos, que estén bien. Y bueno, después de este contratiempo vamos a empezar ahora. Déjenme un minutito, voy a compartir la pantalla. Ahí va. Presentar. Ventana. Compartir. Bueno, hola. Ahí va. ¿Alcanzan a ver el power? Sí, profe. Bien, te agradezco porque yo a ustedes no los puedo ver cuando presento. ¿Se ve claro, nítido? Se ve diabetes. Sí, ahí se ve. ¿Le puede poner un poquito de Pues zoom sí, sí, igual? ahí voy al Zoom. Un segundito que alguien quiere entrar a la reunión. Un minutito. A ver, a ver, a ver. Denme un segundito. Muy bien. A ver, querían un poquito más de Zoom. Sí, profe. Ahí va. Muy bien. Creo que acá se mejoró un poco más la imagen, ¿no? Bueno, Sí. bien, sí, sí, te agradezco que me contestás, así yo más o menos voy siguiendo si está bien o no. A ver, tengo una llamadita más. Sí, alguien quiere entrar a la reunión, a ver, despacito, vamos a ver quién quiere entrar a la reunión. Mm, Esperemos un cachito, porque está el sistema más lento. Estamos acá. A ver si podemos hacer entrar más gente. Un segundito.
¿Quieres admitir a todas las personas? Sí. A ver, un momento. Muy bueno. Volvemos entonces. Ahí va. Nosotros lo vimos y corresponde acá. ¿Mm? A ver, vamos a darle si podemos un poquito más de zoom. Bueno, me permite hasta ahí. A ver, 110. Bueno, espero que lo alcancen a ver bien. ¿Me alcanzan a escuchar? Sí, profe. Sí, Hola. profe. Muy bien. Muchas gracias. Yo les voy Sí, profe. preguntando todo esto porque cuando estoy en la pantalla presentando, no puedo tener una visión de, digamos, ustedes. Entonces, a ver, voy a un poquito más ajustarlo. Denme un segundito. Así sale mejor, lo mejor posible, tampoco mucho. Tengo que ir así, despacito. Bueno, muy bien. Entonces, nosotros habíamos terminado la clase anterior. Yo me estuve refiriendo a lo que es la insulino resistencia, ¿no? Y les había explicado qué era lo que estaba pasando especialmente en aquellos pacientes que tenían problemas asociados de diabetes, por ejemplo, con sobrepeso y obesidad, que era algo muy típico de las diabetes de tipo 2. Entonces, habíamos dicho que muchas veces para poder trabajar con este tipo de pacientes necesitamos recurrir a estos hipoglucemiantes orales. Bueno, entonces vamos un poquito ahora a especificar algunos aspectos más. Tenemos, por ejemplo, dentro de ese grupo, un grupo farmacológico que lo ven acá arriba en el diapositivo, que se llaman sulfonilureas. Sulfonilureas. Las de abajo no, meglitinitas, déjenlo. Sulfonilureas. Y el otro grupo son las biguanidas. Fíjense que los primeros, los que hablamos de las sulfonilureas, nos olvidamos de este término que es más complicado, de alguna manera, fíjense que son estimulantes de la secreción de insulina. ¿Esto qué quiere decir? Cuando por ahí hay en algún momento alguna dificultad como para poder producir correctamente la insulina, estos fármacos, las sulfonilureas, como yo les decía, nombres comerciales como el Danoil, la glipsida, bueno, son fármacos que te estimulan la secreción de insulina por parte del páncreas. Pero por otro lado, tenemos estos, yo dejo de lado nombres más complejos, las biguanidas. Por ejemplo, los nombres comerciales son fenformina, metilfenformina, que justamente lo que hacen es lo que yo les explicaba en la clase anterior, una disminución de la insulinoresistencia. Y por otro lado, dentro del grupo de los antidiabéticos orales o hipoglucemiantes por ahí orales, se los puede llamar de alguna manera, tenemos también inhibidores, fíjense, de las alfa-glucosidasas. ¿Qué era esto? Ustedes recuerden cuando nosotros disculpen algo, si hay algún inconveniente en cuanto al sonido o a la visión del Power, les pido por favor que alguien de ustedes me lo haga saber, así trato de hacer las correcciones posibles. Bueno, vuelvo a esto. Entonces, hoy hay un tercer grupo que son inhibidores de las alfa-glucosidasas. ¿Qué es esto de inhibidor de la alfa-glucosidasa? Bueno, ustedes recuerden que cuando empezamos a hablar del tema de la diabetes y la fisiopatología,
nosotros lo que habíamos habíamos resaltado que hay un punto clave, que cuando uno ingiere un alimento con contenidos de hidratos de carbono, finalmente las enzimas intestinales, especialmente en la zona del intestino delgado, en la zona del yeyuno íleon, es donde se va a producir la absorción de la glucosa. La absorción. Bueno, para que esta absorción sea posible, uno necesita que dentro de la célula intestinal haya enzimas. Ahora, una estrategia para disminuir los niveles de glucosa en la sangre es justamente por ahí también tener algún medicamento que me corte, me impida la entrada de la glucosa proveniente de la alimentación. Espero haberme explicado. O sea, en síntesis, para que esto se entienda, cuando hablamos de antidiabéticos orales, tenemos básicamente que entender estas cosas, más allá de los nombrecitos. Primera cosa, que su administración es vía oral. Vimos las ventajas la clase pasada con respecto a tener que inyectar. ¿Hola? Sí. Bueno, de tener, digamos, que inyectar. 2. ¿Cómo actúan? Actúan de diferentes maneras. ¿Qué es lo que buscó la industria farmacéutica moderna? Buscó reducir la cantidad de miligramos que hay que colocar de sustancia activa para que hagan efecto. Bueno, entonces acá presentamos, inclusive hay muchos más, pero 3 tipos principales. Hay un grupo que remeda, mejor dicho, no remeda, estimula la producción de insulina. Por eso se llaman secretagogos. Eso quiere decir secretagogo. Quiere decir que estimulan la síntesis de insulina a nivel de las células beta del páncreas. Quiere decir que sin insulina vos tenés una emisión menor, bueno, estos es como que te dan un estímulo. Evidentemente, por supuesto, si yo les expliqué el tema de las insulinoresistencias, este grupito, que los clásicos, vuelvo a insistir, son las sulfonilureas, no me va a servir demasiado para poder resolver esto. Porque si la insulina sigue teniendo resistencia y yo le doy un medicamento que me va a aumentar los niveles de insulina, es poco lo que pueda, digamos, resolver. Entonces, pero lo que yo les estaba, digamos, diciendo es que fundamentalmente, si bien es poco lo que van a poder resolver, sin embargo, cuando uno habla de terapéutica, lo dejamos como en un lugarcito porque por ahí vamos a también poder tener que utilizarlo si no tenemos el fenómeno de resistencia. Y con eso pincharíamos menos a la persona. Espero explicarte. Eso es terapéutica. Bueno, esperen un minutito que alguien quiere entrar a la reunión. Denme un segundito. Vamos entonces, a ver acá. Hacemos entrar a la reunión a Yelén Robles. Entonces, ahí decimos entrar a Yelén Robles. Muy bien. Tenemos a Yelén Robles que entró a la reunión. Bienvenida a Yelén. Vamos a seguir con nuestro camino. Bueno, entonces, nosotros lo que vamos a tener fundamentalmente, bueno, vamos a tener ese aumento, como les decía, de la insulina. Después, en síntesis, otro grupo de fármacos que
lo que a mí me van a permitir es, acá les mejoré un poquitito la visión, lo que me van a permitir es disminuir la insulinoresistencia. Quiere decir que para lo que les explicaba anteriormente en la clase, estos de pronto por ahí podrían ser los más adecuados. ¿Por qué, Glina, decís de pronto podrían ser los más adecuados? Porque a lo mejor, si yo después tengo que hacer un balance de las reacciones adversas que producen, a lo mejor no los voy a poder utilizar con tanta libertad. Quiero que este punto, aunque parezca demasiado insistente, pero ténganlo siempre presente en la medida que ustedes van a trabajar en la dispensa de medicamentos. Es muy importante esto tenerlo en cuenta. Siempre los casos particulares. Siempre tener esa palabra de decir, bueno, esto le puede hacer bien, pero ojo que a cada persona puede a veces reaccionar en forma distinta, decirlo así, pero es un mensaje bueno y potente y muy importante lo que ustedes pueden hacer ahí. Bueno, seguimos. Y hay este tercer grupo que hoy fue, por supuesto, creciendo mucho más, que son enletecedores de los hidratos de carbono. ¿Qué quiere decir? Esto también lo voy a poder usar como complemento, digamos, porque, por ejemplo, si yo tengo muy aumentada la glucemia y de pronto he hecho una reducción de la ingesta de hidratos de carbono, bueno, tengo que balancear muy bien si me conviene que no ingresen hidratos de carbono, porque siempre voy a necesitar, aunque sea diabético, necesito tener niveles de glucemia. ¿Eh? Bueno, espero que esto lo vayan, digamos, entendiendo. Y, bueno, vamos acá. Bueno, esto es un poco, vamos un poquito a reducir, y hacemos un poco así, para que se entienda, esta es más ancha. Bueno, entonces, acá lo que ustedes tienen es, digamos, tratando, lo que quiere decir este power es empatando la farmacología con la fisiopatología. Empatando es como decir, de alguna manera, de qué forma yo, si tengo un problema, la fisiopatología en este caso sería el aumento de la glucemia. Bueno, como de alguna forma, si yo voy jugando un partido y la fisiopatología me está ganando 6-0, ¿cómo yo puedo con la farmacología, partido de fútbol por decir, cómo yo puedo empatar, o qué quiere decir mejorarlo, o quiere decir la palabra contrarrestarlo con los fármacos? ¿Qué quiere decir contrarrestar con los fármacos? Lo que les estaba explicando por ahí. Por ejemplo, yo puedo, no tanto, acá el estómago no está bien, es duodeno y yeyuno ilion. Bueno, yo puedo, entonces, disminuir la entrada de la glucosa inhibiendo a esas enzimas que me permiten entrar la glucosa. Puedo producir una mayor cantidad de glucosa hepática, entonces, para combatir la hiperglucemia, en los casos que tengo insulinoresistencia. Y puedo estimular la producción de insulina en el páncreas cuando los niveles de insulina están bajitos y no quiero emplear demasiada insulina porque prefiero utilizar una pastilla, un comprimido oral que me lo mejore. Bueno, vamos entonces ahora a los mecanismos de, digamos, acción. ¿Sí? Está. Sulfonilureas. Que yo les decía, acá vamos, por ejemplo, nombres comerciales de las sulfonilureas tienen el Daonil, la glipcida con Z, que
otros nombres como por ejemplo glibenclamida, que se suelen usar en comprimidos de 2,5 miligramos a 5 miligramos. Esa suele ser la dosis que hay que tratar, digamos, de ir administrándola entre 2,5 y 5. Que yo les decía, es mucha menos... Sí, hola. ¿Podría repetir las No, sulfonilureas, los ejemplos? sí, cómo no. Ahí vamos, Silvia. Ahí vamos despacito. Ejemplos de sulfonilureas de nombres comerciales. Comerciales. Ejemplos. Daonil. Tenemos otros que tienen dentro de la fórmula, digamos, farmacológica sería glipsida, con Z, glipsida. Por ejemplo, la glipsida está en un preparado farmacológico, o sea, el nombre comercial es glucotil. En cambio, el daonil, el principio farmacológico es la glibenclamida. Entonces, les doy 2 ejemplos, ¿sí? Entonces, nombre comercial, daonil, otro nombre comercial, glucotil, son nombres, como ustedes saben, entre comillas, de fantasía, porque pueden cambiar. Y los principios activos son la glipsida y la glibenclamida. Glipsida para el glucotil y glibenclamida para el daonil. Para que se entienda, glibenclamida y glipsida son los nombres químicos de ejemplos de sulfonilureas. ¿Se entiende? Si no, directamente ustedes dicen sulfonilureas y los nombres comerciales. Lo que pasa que en la formulación farmacéutica les va a venir estos nombres, glibenclamida, glipsida. ¿Se entiende? ¿Sí? Bueno, y los... ¿Se entiende? Bueno, entonces, y las dosis son dosis entre 2,5 miligramos y 5 miligramos por día. Esto yo les decía con respecto a lo que era porque estas sulfonilureas fueron también mejorando a lo largo del tiempo. Las primeras se fabricaron, por ejemplo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, no importa justo la fecha, pero las primeras sulfonilureas había que emplear, una se llamaba clorpropamida, había que emplear una mayor cantidad para lograr los efectos. Se empleaba 250 a 500 miligramos. Así venían esos comprimidos. Fíjense que ahora con 2,5, 5, sería a grosso modo 10 veces menos, uno puede ir logrando los mismos efectos. Eso también es interesante, porque a dosis más pequeñas, bueno, tenemos menores posibilidades de efectos adversos. No quiere decir que no lo tenga. ¿Está? Entonces, esos son ejemplos de hipoglucemiantes orales. ¿Y qué mejoran? Bueno, mejoran la utilización periférica de la glucosa. ¿Qué quiere decir esto? Si vos dentro de la plurietiología quiere decir las múltiples causas que podemos encontrar dentro de la diabetes, una de ellas puede ser que la insulina que se está produciendo no es la suficiente. En un caso puede ser por insulinoresistencia, pero en otro a lo mejor no es solamente por insulinoresistencia, es porque necesita más
y la insulina que se produce, si la produce bien, la va a poder utilizar. ¿Se entiende? O sea, la diabetes es como que da un poco para todo. No hay una causa única como para poder explicar el problema. Estoy hablando de la diabetes mellitus, esta, la del aumento de la glucosa. Entonces, puede ocurrir que haya casos que la insulina esté baja, no que esté alta como en la insulinoresistencia. Entonces vos la reforzás dándole este tipo de medicamentos que ayudan a que se sintetice más insulina en la célula beta del páncreas. ¿Se entiende? Entonces, esto es importante porque, fíjense, vamos al otro power, acá tenemos las ventajas, tienen menos efectos adversos, tienen una respuesta en su poder hipoglucemiante rápida y son bien toleradas. ¿Está? Porque la das por vía oral. Pero hay que razonar cuando darlas. Insisto, eso es terapéutica. Bueno, si nosotros buscamos los RAM, ¿te acordás? Eran las reacciones adversas medicamentosas, pueden ser náuseas, vómitos, ictericia colestática. ¿Qué quiere decir esto? Ictericia significa la coloración amarilla de la piel y de las mucosas. Cuando vos decís mucosas, por ejemplo, es como decir, para hacerlo sencillo, fíjense el interior de la boca de ustedes, adentro, lo que se llaman los carrillos. Bueno, todo eso es un ejemplo de mucosas. Las encías son mucosas. ¿Me explico? Y eso se pone amarillito porque aumentan los niveles de bilirrubina. O sea, normalmente tendríamos que tener entre 0,80 y 1 miligramo de bilirrubina y estos aumentan y eso entonces produce ese color amarillento. Para que recuerden, la bilirrubina es un catabolito, o sea, un producto de degradación de una proteína que es la hemoglobina. La hemoglobina no viene hoy al caso, va a tener un proceso, digamos, de degradación en el hígado, en el sistema, en el bazo con Z, bueno, y eso va a producir finalmente en bilirrubina. Ahora, esta bilirrubina puede aumentar por muchas causas. Acá te está diciendo ictericia colestática. ¿Qué quiere decir esto de ictericia colestática? Colestática viene de colédoco, de vía biliar. El colédoco, entonces, y de vesícula biliar. Vesícula biliar, colédoco, vías biliares. Esto tiene que ver con el aparato, obviamente, digestivo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Si, por ejemplo, supónganse, esto es un problema muchas veces bastante frecuente, por algún, digamos, lo voy a hacer sencillo, no es cuestión hoy, la idea no es hablar de esta patología hoy, pero es para poder que ustedes puedan entender mejor el efecto adverso. Entonces, por algún problema determinado, se puede muchas veces la bilis, para hacerlo sencillo, espesar y formar piedras, litiasis. Habrán escuchado hablar litiasis vesicular. Entonces, cuando se forman esas piedras, la circulación por las vías biliares queda alterada, tapada, no puede circular y se vuelca a la sangre. Y eso entonces produce el aumento de la bilirrubina y la coloración ictérica. Entonces, este tipo de medicación puede favorecer la formación de esas piedras en la vía biliar, que se dice litiasis. Agranulocitosis, ¿qué quiere decir? Quiere decir disminución de los glóbulos blancos, que se los llama granulocitos o leucocitos, por las sustancias que tienen en su interior y lo que producen. Anemia. Anemia significa primordialmente una disminución de la concentración de hemoglobina.
acompañado a veces de disminución de glóbulos rojos y a veces no. Eso es la anemia. Bueno, alergia quiere decir reacciones que tienen que ver con, digamos, reaccionar en forma diferente, como pueden ser desde muchas veces la formación como si fueran ronchas, máculas en la piel, o sea, manchas coloradas en la piel, trastornos, por ejemplo, picazón, picor, a veces edemas, digamos, de glotis, que eso puede traer problemas respiratorios. Esos son procesos alérgicos que hay muy variados. Y me dejé para lo último, lo que acá resaltamos en rojo, la hipoglucemia. La hipoglucemia es uno de los temas más complicados de reacciones adversas que puede producirse en el tratamiento de la diabetes. Y no solamente lo digo, por hipoglucemiantes. Puede ser por mal manejo de la insulina, puede verse muchas veces a que se maneja la medicación y no se maneja adecuadamente la dieta, puede ser muchas veces que uno realiza una mayor actividad o ejercicio físico y no repuso los carbohidratos. Bueno, puede haber muchas causas, pero tenemos que estar muy atentos a este efecto adverso. Es prácticamente, yo les diría, el efecto adverso más notorio. Y es el efecto adverso, prácticamente les puedo decir que tiene que tener la solución más rápida posible. Uno me dirá, pero Glina, también la alergia. Sí, la alergia también, obvio. Si tenés un edema de glotis y no podés respirar, obvio que hay que hacer rápido las cosas, pero lo más frecuente suele ser esto. Por eso lo resaltamos y lo dejé un poco para el final. ¿Cuáles son los síntomas de la hipoglucemia? Bueno, vayan anotando despacito. Inclusive si ustedes tienen un material de actividad física y diabetes que yo les di, donde resaltamos la hipoglucemia. Pero vamos un poco a hablar de esto. La hipoglucemia se define cuando tenemos una concentración de glucosa por debajo de los 60 miligramos por ciento. Por debajo de los 60 miligramos por ciento. Ahora ustedes dirán, pero usted me dijo que los valores normales de la insulina son entre 70 y 100 miligramos o 110 para los valores. Sí, y si yo tengo 69, ¿no tengo hipoglucemia? No. Si vos tenés 69, se llama glucemia baja. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a lo mejor no vas a tener todos los síntomas, pero alguno de ellos, que es importante, o sea, quiero tratar de explicarme bien, todo lo que es, suponete, entre 69 y 60, aunque yo no lo llame hipoglucemia, como cuadro clínico, bien florido quiere decir en medicina que están puestas todas las, digamos, las alarmas, las condiciones, tengo que tener en cuenta para evitar llegar al florido. Bueno, ¿y cuáles son los síntomas y signos, digamos, de la hipoglucemia? Tienen que ver todos aquellos con la descarga que llamamos adrenérgica. ¿Qué quiere decir? La descarga de adrenalina y la descarga también de una hormona que es antagónica en los efectos a la insulina, que es el glucagón. Que después yo les voy a dar alguna noción también de glucagón. Pero justamente el glucagón muchas veces en las hipoglucemias muy severas, farmacológicamente también se lo puede usar. Farmacológicamente se lo puede usar. Es medicación farmacológica. Pero volvemos a la hipoglucemia. Bueno, ¿cuáles son, digamos, los signos o síntomas más comunes? Intranquilidad,
trastornos en el sueño, nerviosismo, agresividad, sensación de náuseas, mareos, dolor de cabeza, cefalea, sensación de querer vomitar, arcadas, pero no vomitar, astenia, astenia quiere decir debilidad general pero combinada con inquietud y a veces agresividad severa. Yo después el martes, cuando nos reencontremos, yo les voy a contar un poquitito algo que yo tuve que ver en forma práctica de este tema de agresividad. Pero ahora no quiero demasiado meterme en eso. Temblores. ¿Está? Entonces, todo eso son síntomas y signos de hipoglucemia. Por supuesto que vos la podés llegar a confirmar. ¿Cuándo? La podés llegar a confirmar con, obviamente, un análisis de sangre que te dé los valores de glucemia. Perfecto, qué bárbaro, maravilloso esto. Pero muchas veces en la práctica diaria no podés hacer un dosaje de la glucemia. Por cualquier razón, suponete. Si yo trabajé en salud escolar, no voy a tener a lo mejor acceso en una escuela a poder medir la glucemia. ¿No? O por ejemplo, el profesor de educación física, una hipoglucemia. Ojo que las hipoglucemias, cuando se agravan mucho más, pueden empezar con cuadros de convulsiones, la persona entrar en un estado comatoso y bueno, eso lo puede llevar al óbito, al deceso. ¿Por qué? Porque la glucosa es muy necesaria en todos los tejidos, pero hay uno que es muy, muy sensible, que es la neurona, el sistema nervioso, que prácticamente no funciona, no produce energía si no le llega glucosa. Es así. Y cuando uno habla de una convulsión o está hablando de estos síntomas, quiere decir que se mueren neuronas. Y las neuronas, reponerlas, antiguamente se decía que no había reposición, hoy en día el concepto es un poco más laxo, pero bueno, donde hay un daño puede quedar un daño posterior. Creo que me pueden llegar a entender, si no de esto lo vemos presencialmente. Pero bueno, insisto, ¿cuál es el tema? ¿Cómo podés saber? Bueno, si no perdió el conocimiento la persona, si no perdió y tiene cualquiera de estos síntomas y tiene antecedentes que tiene trastornos dentro de la glucosa, rápidamente hay que tratarlo como una hipoglucemia. Pero yo no sé si tiene problemas de diabetes y lo tengo ahí enfrente en el mostrador de la farmacia y veo que se me está poniendo un poquitito perdiendo ahí, me dice que está mareado. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo sé yo? ¿Qué puedo hacer? Bueno, vos ante la duda lo tratás como una hipoglucemia, siempre que esté consciente, porque si perdió la conciencia hay que llamar a un servicio médico y hay que hacerle un tratamiento por vía endovenosa, no hay otra. Pero les puedo asegurar que en muchos casos no es esto que rápidamente entra en la inconsciencia, quiere decir que hay como pasitos previos, ¿sí? Hay muchos pasitos previos. Y en esos pasitos previos, mientras tiene estos síntomas que yo les voy detallando, directamente lo que uno tiene que agarrar y buscar la manera de que ingiera azúcar. Y la mejor manera y más rápida es utilizar un sobrecito, un polvito, digamos, de azúcar, o una cucharita de azúcar y colocarlo debajo de la lengua para que tenga una absorción sublingual.
La absorción sublingual es rapidísima, rapidísima. Piensen que cuando hablábamos, por ejemplo, de medicación cardiovascular, yo les hablé de vasodilatadores, seguramente ustedes habrán visto en la farmacia, ¿sí? El dinitrato de isosorbida, el isordil sublingual, ¿no? Que se usa para problemas de angina de pecho. Bueno, es una vía rapidísima. Entonces, vos con eso te asegurás, con 1 o 2 cucharitas, vos vas 5 gramos, ¿sí? Para el que quiera saber el tema de gramos, uno va asegurándose que la glucemia va aumentando. Rápidamente. Esto no lo sostiene, ojo, no lo sostiene. ¿Qué quiere decir? Es un hidrato de carbono, la sacarosa, glucosa y fructosa, que tiene un nivel, digamos, de elevar la glucemia muy rápidamente. Eso se llama índice glucémico rápido, pero tiene otra desventaja. No dura en el tiempo. Entonces, yo te puedo dar mi experiencia de lo que he visto de visitar años y años en escuelas. Entonces, la gran mayoría de las escuelas tiene una cocina. Entonces, nosotros lo que buscamos una vez que logró mejorar el nivel de conciencia, aportar un hidrato de carbono que no solamente aporte el hidrato de carbono, sino que dure un poco más en el tiempo. Espero poder explicarme. Les doy ejemplos concretos. Una manzana, una rodaja de pan blanco, entre otros, que tienen polisacáridos que te van a sostener un poco más la glucemia en el tiempo. Pero una pregunta que me hacen muchas veces, pero ¿y si es diabético y en realidad tenía una glucemia de, qué sé yo, de 320 por decir? Bueno, ¿por qué? Porque la hiperglucemia en general tiene muchos síntomas en común con la hipo. Muchos. Yo no estoy hablando de una cetoacidosis diabética. Les voy a dar un poquitito más, porque vieron con los inconvenientes técnicos, empezamos un poquito más tarde, así que voy a dar unos minutitos más. Si alguien tiene contacto con la profesora de inglés, si puede por favor mandarle un mensajito como Es que para que ella ya hice la llamada, profe, ya nos mandó el link y seguro es 9:15 y 20 que nos da la clase. bueno. Yo para eso, como quiero darles un poquito más, porque vieron por el tema que empezamos un poco más tarde. Entonces, bueno, si tiene el link, mejor. Se le mandó ya el link. Hasta 9:15 empieza la clase. Bueno, está bien. Entonces tenemos tiempo para aguantar un cachito más acá. ¿Estamos bien? Bueno, porque me interesa esto, remarcarlo mucho. Ustedes vieron, yo no sé si, obviamente, es complicado poder dar toda la farmacología, todo conociendo, pero esto es una cosa bastante frecuente y a lo mejor les puede llegar a la farmacia alguien que esté en esta situación. Y con este tipo de medidas ustedes lo resuelven, que son medidas sencillas. Ojo, no quiere decir que les vas a dar resolución a todos, obvio. No, a veces no es tan sencillo, pero créanme, muchas veces es una cosa que tiene buenos efectos y muy, muy importantes. A nivel hospitalario, uno lo que utiliza es, en principio, una solución dextrosada hipertónica al 25 o al 50%. Y eso generalmente, esas soluciones hipertónicas al 25 o 50%, son soluciones hipertónicas que mejoran en forma espectacular. Yo después les voy también a contar algo de primera mano, de ejemplo práctico, pero es así, mejoran. Bueno, pero volvemos a nuestro tema, esa gran duda. Pero ¿y si realmente no tiene una hipoglucemia y tiene una hiper? No pasa absolutamente nada. Si tuvo 320, vos con ese sobrecito de azúcar, lo único que vas a conseguir es elevárselo, ponele a 322. Es lo mismo, ¿se entiende? Pero la hiperglucemia
es mucho mejor tolerada, pero quiero que me entiendan bien, por supuesto que hay que tratarla, no sirve tener hiperglucemia, pero es mucho mejor tolerada que la hipoglucemia. ¿Mm? Entonces, no se olviden que cuando están expendiendo medicación a un diabético y tienen contacto con un diabético, no importa que no lo tuvo, no importa que a lo mejor lo sepan. De una vez que le dan el medicamento, dale una, qué sé yo, una cartulina, algo que vos podés hacer de la mejor forma y mira, tené cuidado porque estos son los síntomas de hipoglucemia. Van a trabajar y laburar muy bien y van a estar haciendo promoción de salud, que es muy, muy importante. Esto es muy importante lo que ustedes pueden hacer, en serio. Entonces, tengan en cuenta a mano esto, lo de la hipoglucemia. Bueno, voy un poquitito más. Bueno, como todo medicamento, tiene también sus contraindicaciones. Fíjense, la diabetes tipo 1. Bueno, diabetes tipo 1, sí, realmente, si no produce nada de insulina, yo no voy a poder lograr y vencer esto. Yo, si produce algo, puedo estimular un poco más, ¿eh? Pero no mucho más. ¿Se entiende? Entonces, la diabetes tipo 1, bueno, es una diabetes que la tenés que manejar con insulina, pero les aclaro, no es la diabetes más frecuente, es mucho más la otra. Bueno, embarazo obviamente no, porque el embarazo, el problema fundamentalmente, como todo medicamento, especialmente en el primer trimestre y en el último trimestre, pueden pasar la placenta y uno puede llegar a producir una hipoglucemia en el feto. Y eso es complejo, imagínense. Bueno, lactancia obviamente, porque este medicamento puede pasar a través de la leche materna. Insuficiencia renal y hepática, el médico tiene que saber que cuando da este tipo de medicamentos tiene que monitorear necesariamente la función del riñón y del hígado, o sea, un análisis completo del riñón. Yo después les voy a dar un poquitito algunos parámetros. Ustedes son técnicos en farmacia hospitalaria, pero alguna idea de qué análisis se pide también. A veces llegan a la farmacia y preguntan, pero insuficiencia renal quiere decir la incapacidad del riñón de poder controlar el medio interno, de poder producir orina en una condición normal, pero no solamente eso, de no poder cumplir con las funciones endocrinas, que después las vamos a repasar, o sea, las que van por la sangre, no solamente la orina que se produce. Bueno, insuficiencia hepática también, esto se puede también controlar a través de un hepatograma. Hipersensibilidad no es mucho porque a veces no podemos saberlo del todo correctamente, pero bueno, alguno puede decir, soy alérgico a algo, bueno, podemos llegar ahí a estudiarlo. Indicaciones, diabetes tipo 2 con mal control glucemio a pesar de la dieta y ejercicio. Entonces, yo acá lo que tengo, fíjense, en el otro era contraindicaciones, en este es indicaciones, ¿se entiende? Diabetes mellitus, siempre ponemos la M para recordar que hay otra diabetes que no es tan frecuente, la diabetes insípida, que es otra cosa. Entonces, indicaciones, diabetes tipo 2, con mal control glucémico, a pesar de la dieta y el ejercicio, y con un cierto grado de reserva pancreática. ¿Y cómo sabés reserva pancreática? No es que le sacan el páncreas. Podés medir las concentraciones de insulina en sangre. Y diabetes tipo 2 sin sobrepeso, que no se controla con dieta y ejercicio, y si existen contraindicaciones para usar la metformina. ¿Por qué fundamentalmente nosotros estamos diciendo que utilizarla fundamentalmente cuando
digamos, no tenemos exceso de peso. Eso quiero un poquitito aclararlo. ¿Por qué lo vamos a utilizar cuando no hay exceso de peso? A ver, no vamos a utilizarlo, vuelvo de vuelta. ¿Por qué no lo vamos a utilizar cuando no hay exceso de peso? Bueno, no vamos a utilizarlo cuando no hay exceso de peso por el tema de ¿cómo les podría decir? Porque si no, vamos a tener insulino resistencia. Insulino resistencia. Bueno, yo dejo un poquitito acá, en este punto. A ver. Creo que Se corta un poco, profe. Se escucha mal al profe. cortó de vuelta. Bueno, vamos a No se ver. escucha, un poco entrecortado. Bueno. Bueno, algo que Se cortó el audio, profe.